¿En qué estamos todos los días para conversar y analizar? A veces analizamos Linares, a veces el Maule Sur, analizamos la región del Maule, a veces el país. No, para el mundo llega todavía el análisis más complicado. Senador Andrés Salván, gusto de saludarlo, ¿cómo está? Muy contento de estar aquí, Raúl, una vez más en su programa. Perfecto. Y alcalde Mario Mesa, ¿cómo le va? Hola Raúl, ¿cómo te va? Un saludo a todas las personas que nos están viendo en Canal 7. Bueno, vamos a conversar de varias cosas, de los temas. Había anoche un relato que estaban haciendo aquí en el Hotel Parada, pero me gustaría también conversar de este relato, los números, el relato tiene hartas versiones. Claro. No, básicamente, Raúl, lo que hicimos ayer, con la presencia de los 3 senadores de la centro derecha de aquí del Maule, el senador Coloma, el senador Galilea y el senador Castro, hicimos y tuvimos una muy buena conversación con la gente de Linares respecto de los que son los grandes objetivos del actual gobierno. Llevamos 120, ciento y tantos días, 4 meses, y yo creo que hay muchas cosas que están para poner en el haber. Por lo pronto estamos ya pensando en una recuperación económica. Las cifras del IMASEC del día de ayer fueron realmente muy positivas y el país, que venía con un crecimiento muy bajo, ahora está empezando a agarrar vuelo y está empezando a crecer mucho más. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet crecimos al 2% promedio durante los 4 años, que fue el peor crecimiento desde los años 90. Y yo pienso que este año vamos a estar ya al doble del crecimiento y eso debiera significar buenas noticias. La centro derecha siempre ha insistido en la cosa económica, que es importante, pero parece que no fue suficiente para el relato, requiere algo más. Bueno, precisamente fue uno de los puntos que tratamos ayer. Nosotros efectivamente en la centro derecha tenemos importancia y le damos mucha importancia al crecimiento. No le damos importancia al crecimiento únicamente por lo que significa o por lo que puede significar para algunas personas. El crecimiento es el gran mecanismo que tienen los países para tener una buena recaudación tributaria y por lo tanto para poder tener buenas políticas sociales. Entonces nosotros hemos acuñado el concepto de desarrollo integral. ¿Qué significa eso? No solamente el crecimiento de los números, sino un crecimiento que sea inclusivo, es decir, que llegue a todo el mundo, que sea sustentable, es decir, que sea amigable con el medio ambiente y que fundamentalmente genere empleo. Ese es nuestro concepto de desarrollo y ayer tuvimos la oportunidad de conversar mucho sobre eso. Pero le hago una contrapregunta aquí. Yo no sé qué podrá decir el alcalde de Linares cuando este relato y le están diciendo que se cierra la alianza, por ejemplo, con números, el gobierno de los grandes números, y quedamos, hoy se nos cierra la alianza y nos vamos. Sí, efectivamente, pero tal como lo plantea el senador, no solamente los números y las cifras económicas tienen que ser positivas, también tiene que haber un principio de solidaridad, así es, de inclusión y de sensibilidad social. Por lo tanto, los números por sí mismos no sirven. Y por eso nosotros, con este seminario el día de ayer, junto al senador y los senadores Castro, Coloma y Galilea, hemos intentado también a las autoridades políticas del gobierno regional que transmitan este discurso de lo importante que es la alianza, más allá que es privado, de sensibilizar el impacto, no solamente en los números, la empleabilidad directa e indirecta, sino también en lo que dice relación con un sentido de pertenencia, de arraigo con Linares, la sensibilidad especial que tenemos que tener con el mundo de la agricultura. Lo que fue debatido, discutido el día de ayer y por lo tanto es importante porque los gobiernos están liderados por actores políticos que son relevantes, no solamente en el ámbito nacional y regional. Y para dar a conocer las demandas, tenemos que todos hablar el mismo discurso y el mismo diálogo. Y por lo tanto es importante cuando gente del sector privado va al sector público a servir. Bienvenido sea que también podamos dialogar con un relato en común, que es precisamente lo que se conversó ayer. Y yo espero, Raúl, que efectivamente haya una solución precisamente para este cierre de la planta que parece de pronto inminente. Las cosas debieran poder arreglarse. Ahora se ha producido, y eso lo sabemos todos, ¿no?, una conjunción de malos factores. Sí. No es así, tenemos un problema de impuestos que afecta a la empresa, tenemos un problema con el precio del azúcar y tenemos también un problema con la cantidad de hectáreas plantadas para hacer productiva la planta. Pero yo creo que con buena voluntad y conversando, y como dice el alcalde, buscando una solución con un sentido social, tiene que ser posible encontrar una solución. Yo no creo que la solución sea simplemente que la planta se cierre y se traslade, no es así, a San Carlos, porque eso tendría un efecto muy grande en la comuna.
Por lo tanto, hay que buscarle con el gobierno la mejor fórmula para tratar de resolver este problema. Dijo el ministro de Agricultura cuando estuvo aquí en la Alianza precisamente que este sector del Maule Sur era mucho más pobre que el norte, él lo conoce bastante bien, entonces, y además si se le cierra la Alianza y otras cosas se hace más pobre. Entonces estos números hay que ahora emparejarla. Bueno, como dijo el alcalde, se trata precisamente que exista la sensibilidad de parte de las autoridades y también del sector privado para ser imaginativos y buscar una solución. Tratar de que en definitiva este mal resultado que se prevé no se produzca. Y en eso estamos por lo menos empujando el carro en esa dirección, y lo que podamos hacer nosotros como senadores, por supuesto que lo vamos a hacer. No depende de nosotros, si dependiera de nosotros estaría ya resuelto el problema, pero por lo menos vamos a empujar en la dirección que la gente del Maule y de Linares necesita y quiere. Bueno, este es el relato que construye el gobierno. Bueno, yo creo que están aprendiendo bastante bien porque hay que hacerlo desde el primer día, ya llevan 120, digamos. Hay que ir construyendo relatos desde el comienzo para que la gente sepa dónde va su mirada. Por ejemplo, en el mundo, las grandes religiones tenían un relato que se fue perdiendo y que ahora parece que estamos viviendo también en la inmediatez, lo que resulta. Entonces, yo creo que como relato el gobierno, ¿qué otras líneas quiere, digamos? Hay a lo menos 3 líneas más que son tan potentes como la del desarrollo integral. Raúl, Chile se transformó en estos últimos 30 años en un país que tenía 40% de pobreza, 10% de extrema riqueza, por así decirlo, y por lo tanto había una clase media muy angosta. Hoy día nosotros tenemos un país, y somos un país efectivamente de clase media. Hay un 11% de pobreza, un 11% de, llamémosla, de extrema riqueza, y el resto, no es así, es precisamente una gran clase media. Y el enfoque del gobierno es precisamente ver de qué manera se puede contribuir a que esa clase media salga adelante, lo que implica un conjunto de cosas. Implica, por ejemplo, no es así, resolver los problemas de salud que tiene la clase media. Eso significa no solamente resolver los temas de la salud pública, sino también los temas de la salud privada. Los temas de seguridad ciudadana. Mire, a mí, Raúl, cada vez que yo veo que aparece en la televisión, ¿no es así?, que un pequeño empresario, un comerciante, lo asaltan 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Sí. Entonces simplemente uno dice, mire, ¿esto por qué pasa? Porque hay una despreocupación por ese pequeño empresario que se encuentra absolutamente solo, ¿se fijan? Entonces nosotros estamos pensando en esta idea de tener una clase media fortalecida, protegida, que pueda tener buen acceso a buenos colegios, que pueda tener un buen acceso a la salud, que pueda tener un buen acceso a la previsión. La previsión, en Chile tenemos un problema serio con las pensiones son muy bajas y uno de los sectores más afectados son precisamente los sectores de la clase media. Y también estamos pensando, como quien dice, en las dos puntas del camino. ¿Cuáles son las dos puntas del camino? Son por una parte, no es así, los niños, y por otra parte nuestros adultos mayores. Fíjese que el otro día yo miraba, Raúl, unas cifras. Chile tiene hoy día una expectativa de vida de 85 años para las mujeres y de 80 años para los hombres. Hay solamente 29 países en el mundo que tienen una expectativa de vida tan alta. Entonces esto es una buena noticia porque la gente va a vivir más, pero simultáneamente es una presión respecto del tema previsional, respecto, por ejemplo, del valor de los remedios, porque vamos a tener que pensar y vamos a tener que acostumbrarnos a que vamos a ser una sociedad que va a tener una gran cantidad de adultos mayores. De aquí al año 2050, el 40% de la población chilena va a ser de adultos mayores, porque además tenemos tasas de fertilidad muy pequeñas, son 1,8% por mujer, ¿se fija? Entonces está aumentando nuestra expectativa de vida, está aumentando los adultos mayores y por el otro lado no estamos siendo lo suficientemente activos para promover la familia. Se lo digo así directamente. En estos últimos años hemos hablado mucho más de aborto que de cómo se promueve las familias para que salgan adelante. A ver, tenemos del 100%, 11 la extrema riqueza, 11 y nos queda un 78%, pero ese 78 es muy grande y nosotros estamos en la parte de abajo del 78, alcalde. Clase media. Sí, pero, clase media en general. Pero una clase media muy... ahora, si uno ve, el promedio de Chile está bastante más alto que el de Linares, digamos, económicamente. Sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo presionamos ahí para que Linares también toque de esta clase media? Que no estemos entre otros factores, fíjate que es tanta la preocupación de la clase media, que es el sector que nosotros queremos representar con mayor fuerza que el resto de los sectores, que hay un tema no menos importante y quizás es para un programa aparte que dice relación con la municipalización o desmunicipalización de la educación.
la gran mayoría de la clase media, inclusive de Linares, sus hijos estudian en colegios municipales. Sí. Desmunicipalizar lo que significa es trasladar el problema no al alcalde de Linares, sino a un servicio educativo local. Por lo tanto, ahí, y está demostrado, senador, lo hemos conversado, los servicios públicos descentralizados territorialmente son los que mayor atienden las necesidades de la comunidad. ¿Y quién es la principal comunidad afectada? La clase media. Por lo tanto, en estos tres ejes que plantea, sin lugar a dudas, la clase media no solamente juega un papel importante en materia de bienestar de salud, crecimiento económico, empleabilidad, también, por ejemplo, en la educación, en el aspecto previsional. Sí. Yo hallo muy importante lo que dice el alcalde, porque efectivamente una de las malas decisiones que se tomaron durante el gobierno anterior fue precisamente esta idea de intentar quitarle la gestión de los colegios municipales a las municipalidades para traspasárselos a organismos que van a ser organismos centralizados. Aquí tenemos que ir exactamente al revés. Mientras más fuerza, mientras más poder, mientras más atribuciones le demos a los alcaldes, yo creo que la gestión va a ser mucho mejor. Chile sigue siendo un país extraordinariamente centralizado, Raúl, y todo lo que significa centralizar va en la dirección incorrecta, va a contramano de las tendencias que necesitamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos para revertir esto? Bueno, Porque en general, todo sigue siendo muy centralizado. El Transantiago se gasta muchísima plata y sin fondos. las autoridades del gobierno central van a tomar conciencia en la medida que existan líderes locales empoderados de las temáticas que representen de mejor manera y solucionen de manera más eficiente los problemas que la gente tiene a diario. Y eso pasa por los alcaldes en primer lugar y por el resto de los representantes electos popularmente. Y llevar la voz de las regiones al resto del país. En segundo lugar, entender, por ejemplo, que hay industrias, como en el caso de la Llanza, que tienen un claro componente localista, que hay que subsidiarla, hay que buscar esfuerzos, y eso va de la mano también precisamente que es de descentralizar esta, no solamente una economía que nos tiene un poco asfixiada, sino el centralismo en la toma de decisiones desde Santiago hacia el resto de las regiones. Y también se produce un centralismo desde las regiones con las comunas más pequeñas. Sí, claro, va hacia abajo. Siempre las capitales regionales se llevan la parte del León. Sí. Ahora, yo estaba pensando, Raúl, mientras escuchaba a Mario, ¿no? Vamos a tener una oportunidad de descentralización el año que lejos, o quizás ya no tan lejos, el año 2020, porque vamos a tener elecciones por primera vez de gobernadores regionales. Hasta ahora no es así, los intendentes se designan desde Santiago. En este caso tenemos por lo menos un intendente que es de la región. Hay otras regiones que ni siquiera tienen eso. Pero vamos a tener elecciones de gobernadores regionales el año 2020, en conjunto con los alcaldes, va a ser la elección en la misma fecha. Y yo creo que ese puede ser, si se administra bien, un cambio extraordinariamente importante, ¿se fija? Porque como dice Mario, esto va a empoderar a autoridades de la región para que puedan dar efectivamente las peleas contra el centralismo que tanto se necesita. A ver, Chile no fue al Mundial, pero Bielsa marcó una forma de hacer las cosas. Después a alguien se le olvidó hacerlas, pero... Miren lo que terminó San Paolo. Y todo lo que terminó ahí. Pero ahora, ¿cuál es la impronta que quiere dejar el gobierno para que las cosas se sigan haciendo bien? Y no sé, un paréntesis de 4 años. Las 4 cosas que le mencionábamos, que fue lo que conversábamos ayer. Ya. Es decir, una prioridad al crecimiento integral. Integral. Y esa palabra es clave. Esa palabra es clave. Que abarque a todo, que no deje a nadie atrás, que tenga esta sensibilidad social. Con inclusividad, solidaridad. Exactamente, que tenga eso. Van a poner en el relato la palabra inclusive siempre. Vamos a poner siempre la palabra inclusive porque es verdad, porque se necesita. Los países pueden crecer, no es así, para que se beneficien unos pocos, o pueden crecer para que se beneficien todos. Y aquí lo que necesitamos es que efectivamente se beneficien todos y no unos pocos. Segundo, tener una clase media que al cabo de estos 4 años sea una clase media mucho más potente, mucho más empoderada, con mejores servicios, con mejor salud, con mejor educación, sobre todo con más empleo. Ahí están todos los emprendedores, que a veces se quedan medio... Mire, más del 80% en Chile, más del 80% de la empleabilidad en Chile está circunscrita a las pymes, que son las pequeñas y las medianas empresas. Y a veces las tienden a asfixiar mucho. Ya, vamos a decir. Bueno, tercero, lo que le decía yo, esto que hemos llamado nosotros poner a los niños primeros en la fila. Sala cuna universal, por ejemplo. O sea, que cualquier mujer trabajadora tenga su derecho a tener una sala cuna como tienen hoy día las que trabajan, pero solamente en empresas que tienen más de 20 mujeres trabajando. Esa es una norma que por supuesto no funciona. Después tenemos un problema en esta región, como en todas, ¿no? Tenemos que preocuparnos de nuestros niños vulnerables en 2 aspectos. El Sename
bueno, viene haciendo agua hace mucho tiempo. Y también necesitamos separar el actual Sename, que se ocupa de los niños vulnerables, de todo lo que es el sistema, Raúl, de reinserción juvenil. Ya. Es decir, todas las personas que de alguna manera hayan rozado, por así decirlo, o hayan tenido contacto con el delito, pero que son menores de 18 años y mayores de 14 años. Ahí nosotros como país tenemos que hacer un tremendo esfuerzo por rehabilitar a esos jóvenes. ¿Se fija? Entonces, eso es una forma también de poner a los niños primero. La semana pasada en el Congreso aprobamos una norma que también va en la línea de proteger a los menores, que es precisamente la llamada imprescriptibilidad de la acción penal en los casos de los abusos contra menores. En esto Chile venía atrasado. Las personas que sufren abusos sexuales realmente les cuesta muchas veces 20, Raúl, 30 años, claro, ser capaces, ¿no es así?, de reinventarse. De contar la historia. De contar la historia. De contar la historia. Entonces los plazos de prescripción simplemente no cuajaban. Bueno, resulta que ahora vamos a tener, de conformidad con una ley aprobada en este gobierno, un plazo completamente de imprescriptibilidad. Es decir, pase el tiempo que pase, claro, siempre una persona que haya sido objeto de un abuso sexual va a poder denunciarlo y vamos a poder ir tras la persona que haya sido culpable. Y eso yo creo que también es un gran avance en la manera en que la sociedad está mirando a los niños. Y después hablábamos de la otra punta del camino, cómo precisamente poder hacer que efectivamente tengamos un envejecimiento positivo. Ahí, por ejemplo, hay que pensar en cosas que no están hoy día arriba de la mesa. Si uno mira hoy día, por ejemplo, cómo son las jornadas laborales, se da cuenta que las jornadas laborales no le facilitan a la gente mayor que, por ejemplo, estaría dispuesta a trabajar 2 horas de la mañana y 2 horas de la tarde. Claro. Bueno, pero hoy día, en conformidad como son las normas legales, eso no se puede porque la jornada es discontinua. Si trabaja 2 horas de la mañana y 2 horas de la tarde. Por lo tanto, hay que ver también de qué forma podemos modificar la legislación para facilitarle a la gente mayor que pueda trabajar de acuerdo a sus propias voluntades y de acuerdo a su propia flexibilidad. Bueno, todo tiene que tener un relato, para qué hacemos las cosas, porque si no se nos pierde el sentido. Linares, los ejes, ¿sigue trabajando en su eje de campaña, alcalde? Progreso. Inversión pública, privada. Seguridad pública también, para las familias, para los vecinos, para disfrutar de los espacios públicos. En tercer lugar, mejorar los servicios municipales, son claves para el desarrollo económico local. Y porque la gente al final del día, Raúl, si va al municipio local, va a buscar la solución a sus problemas y ahí tenemos que estar. Y finalmente, lo que es la identidad, el sentido de arraigo y pertenencia de los vecinos de Linares con su ciudad. Si la quieren y si logramos que la quieran más de lo que la querían hasta antes que nosotros estuviéramos, se van a comprometer con el desarrollo. Y eso es pertenencia y arraigo con la ciudad. Bueno, el que tiene pertenencia paga, los impuestos paga todo. Es el relato de Linares, fue un relato potente. Claro. ¿Se fija? Y eso es lo que nosotros queremos que efectivamente tenga el actual gobierno, que la gente sepa exactamente a qué atenerse con lo que estamos haciendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradezco al senador Andrés Salamán, al alcalde Mario Mesa de estar con nosotros, conversar, reconstruir un poco este relato que conversaban anoche y estamos haciendo en el día de hoy y cómo se va traduciendo a nuestra realidad. Así nomás es, pues. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Que te